Buenos días. ¿Cómo están? Le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Gracias por abrir la puerta de su corazón, de su mente y de su hogar. Gracias por sintonizarnos. Estamos en el canal Las Hijas del Rey, temporada 8. Los nombres de Dios. En los pasados videos, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, le hemos estado mostrando el nombre de Dios en diferentes ángulos de la vida, en diferentes poderes de la vida. Les estuve hablando de Dios Shaddai, de Dios Jireh, Dios proveedor, Dios todopoderoso, el Dios eterno, el Dios presente. Pero en esta ocasión les voy a hablar el Dios, el Olam, el Dios que no tiene principio ni fin, el Dios que no tiene cambios, el Dios que no tiene variantes, el Dios que es fiel, el Dios que cumple sus promesas. Y para eso vamos a tomar una porción de la palabra de Dios y hablarles un poquito quién es ese Dios eterno, ese Dios que nadie lo hizo, ese Dios que no tiene principio ni fin, ese Dios todopoderoso, que tiene todo, que da todo, que espera todo. Me da gusto que hayan sintonizado este video, este canal. Y ahorita que es posible escuchar de la palabra, amigos y amigas, sintonizando Las Hijas del Rey, aquí vamos a hablar de esa palabra bendita que nos trae alimento al alma. Comenzamos. Dice la palabra de Dios que el llamado El Olam, Dios, es un nombre hebreo que significa Dios eterno o Dios de la eternidad. Él se refiere a una fuerza o poder divina. Olam significa tiempo sin fin, siempre o para siempre. El significado y origen de esta palabra muestra que Dios no tiene principio, no tiene fin, no tiene cambios. En el primer uso que se dio del Olam fue en Génesis capítulo 21, versículo 33. Dice la palabra que cuando Abraham invoca el nombre del Olam, tras ver la fidelidad que Dios tuvo por el nacimiento de Isaac, porque si saben, amigos y amigas, que Isaac es el hijo de la promesa de Abraham con Sara. Y dice la palabra que Abraham, cuando pasó todo eso, él vivía en la tierra de los filisteos y probablemente ahí murió en la tierra de los filisteos. Dice que duró mucho tiempo y las promesas fieles de nuestro Señor es el que cumple y Dios dura para siempre y Él nunca falla. Toda promesa que Dios haga en tu vida nunca va a determinar de decir, le voy a dar esta promesa porque va a durar un tiempecito nada más. Y uno de los regalos, o los regalos más preciados que tenemos, es la salvación. Es un regalo que Él nos está dando y una promesa que Él hizo para con sus hijos. Porque Dios es Dios todopoderoso, Dios proveedor de todo, Dios es la luz del mundo, Dios es presente y ahora Dios es eterno. Todas esas características que conjugan la grandeza de nuestro Dios, de ese Dios al que servimos. Dice que también es un Dios que nos ofrece sus promesas y los cumple. Y hermanos y amigos, si tú quieres esa promesa, si tú quieres esa fidelidad, arrodillémonos, vayamos a Él, aceptemos a Jesús, vamos a
a decirle todos nuestros pecados. Y Él es fiel en sus promesas y dice que al instante, dice, tú serás cambiado, tú serás agarrado de su mano para llevarte a un lugar eterno en el tiempo que Él lo disponga. Vamos a leer el capítulo 21, versículo 33. Y dice la palabra de Dios, así dice, y plantó a Abraham un bosque, que es un árbol, en Berseba, e invocó ahí el nombre del Señor Dios eterno, el Olam. Y dice que el patriarca se refiere ahora a Jehová como el Olam, y Abraham afirma que Jehová es el eterno, el Dios supremo. Dice que Jehová se revela como el Shaddai, el Dios todopoderoso, el Dios. Y ahora dice que Abraham proclama para él el atributo de la eternidad. Al creer en santidad, Abraham también creía que el conocimiento de la naturaleza múltiple de la deidad de Dios. Y dice la palabra, y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. El patriarca, amigos y amigas, en realidad viviría ahí hasta su muerte. Dios es presente en todo. Abraham es uno de los primeros hombres patriarcas en la tierra, por eso se menciona mucho en diferentes etapas de los nombres de Dios, porque fue el primero que él tuvo ese conocimiento de la deidad de Dios. Él supo que Dios era Dios todopoderoso, que Dios era proveedor de todo, porque proveía todo para Abraham y su familia. Era el Dios presente, porque él veía la mano de Dios. Él era el Dios eterno, porque hizo que en la promesa, en la vejez de Sara con Abraham, naciera Isaac. ¿Por qué? Porque lo prometió. Es el Dios de promesa, el Dios de pacto, el Dios de amor. No tiene principio, no tiene fin. Es un Dios que hasta ahorita es el mismo Dios de Abraham, es el mismo Dios tuyo y mío si lo buscamos y lo aceptamos. Amigos y amigas, busquemos a Dios ahorita que es hallado, porque va a llegar el momento en que no va a ser hallado y el Espíritu Santo se irá. Y imagínense, dice la palabra de Dios que será al gruñir de dientes. No es casualidad que este video esté pasando en este momento en tu hogar. Si tú tienes a bien buscar a Dios y aceptarlo como tu Señor y Salvador, no te vas a arrepentir. Es algo eterno, es algo bonito, es algo que llena. No hay en tu vida algo que te llene material o en la tierra que te llene el Espíritu de Dios en tu vida. Búscalo. Este video es de gran bendición para tu vida. Dale like, comparte, activa la campanita y próximamente estaré contigo con otro tema. Dios me los bendiga.